Buenas tardes, estimada máster Ana Noblecilla. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el grupo número 3. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la Facultad de Ciencias de la Educación, perteneciente a la carrera de Educación Inicial en línea del tercer semestre. En esta ocasión presentaremos nuestro proyecto de investigación titulado Desarrollo del lenguaje oral y actividades lúdicas en los estudiantes inicial 2 de la Unidad Educativa San José del periodo lectivo 2025-2026. Este trabajo fue elaborado dentro de la asignatura de Metodología de la Investigación Educativa, Exploración y Diagnóstico, bajo la dirección de la máster Ana Jacqueline Noblecilla Olaya. Nuestro proyecto nace a partir de una problemática identificada durante las observaciones realizadas en el aula, donde evidenciamos que varios niños presentan dificultades para comunicarse oralmente, poseen un vocabulario limitado y muestran poca participación durante las actividades escolares. Ante esta situación, consideramos importante investigar cómo las actividades lúdicas pueden convertirse en una estrategia pedagógica. Durante esta socialización, presentaremos cada una de las fases que conforman nuestra investigación, desde el planteamiento del problema hasta los resultados obtenidos mediante la entrevista realizada a una docente de amplia experiencia. Nuestro proyecto inicia con la identificación del problema de investigación. Durante las observaciones realizadas en la Unidad Educativa San José, pudimos evidenciar que varios estudiantes del nivel inicial 2 presentan dificultades para desarrollar adecuadamente su lenguaje oral. Estas dificultades se reflejan principalmente en un vocabulario reducido, poca participación durante las clases y problemas para expresarse sus ideas. Esta situación afecta diariamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que la comunicación constituye una herramienta fundamental para construir conocimientos y establecer relaciones con los demás. Además, cuando un niño no logra expresarse con facilidad, puede sentirse inseguro, participar menos en las actividades grupales y presentar dificultades para interactuar con los compañeros y docentes. Por esta razón, consideramos necesario investigar estrategias que permiten fortalecer el lenguaje oral desde edades tempranas, siendo las actividades lúdicas una alternativa pedagógica apropiada por sus características motivadoras y participativas. Los antecedentes permiten comprender el origen del problema identificado. Durante nuestras observaciones, encontramos que existen diversos factores que influyen en el desarrollo del lenguaje oral. Uno de ellos es el escaso estímulo del lenguaje dentro del hogar, donde algunos niños no cuentan con suficientes espacios para conversar, escuchar cuentos o desarrollar actividades comunicativas junto a sus familias. También identificamos una limitada interacción verbal dentro del aula y un uso poco frecuente de recursos pedagógicos, como cuentos, canciones y dinámicas que favorecen la comunicación. Otro aspecto importante es la timidez que presentan algunos estudiantes, lo que limita su participación durante las actividades escolares. Como consecuencia de estas situaciones, los niños presentan dificultades para expresarse con claridad, establecer relaciones sociales y participar activamente dentro del aula. Todo ello repercute en su aprendizaje y evidencia la necesidad de implementar estrategias innovadoras que promuevan el desarrollo del lenguaje oral desde la educación inicial. Formulación del problema. Después de identificar el problema y analizar sus causas, formulamos las preguntas centrales que orientan toda nuestra investigación. La pregunta es, ¿de qué manera la aplicación de actividades lúdicas contribuyen al fortalecimiento del lenguaje oral en los estudiantes de Inicial 2 de la Unidad Educativa San José del periodo lectivo 2025-2026? Esta interrogante busca determinar si la utilización
Existen estrategias basadas en el juego pueden favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños. La formulación del problema es fundamental porque delimita el objetivo de estudio, orienta el proceso investigativo y permite establecer los objetivos, las variables y los instrumentos que posteriormente utilizaremos para obtener información. En nuestro caso, esta pregunta nos permitió enfocar toda la investigación hacia la búsqueda de estrategias que contribuyan a mejorar la expresión verbal, la participación y la interacción social de los estudiantes. A continuación, mi compañera. Sistematización de la investigación. La sistematización de la investigación consiste en dividir la pregunta principal en preguntas más específicas que facilitan el desarrollo del estudio. En nuestro proyecto planteamos 3 preguntas. La primera busca conocer cómo influye el escaso estímulo del lenguaje en el hogar de las dificultades para expresarse de los niños. La segunda pregunta pretende identificar de qué manera la limitada interacción verbal dentro del aula afecta la participación y socialización de los estudiantes. Y finalmente, la tercera analiza las actividades lúdicas, cómo favorecen el desarrollo del lenguaje oral y fortalecen la interacción entre los niños. Estas preguntas fueron importantes porque nos permitieron organizar la investigación de forma lógica, establecer los objetivos específicos y elaborar los instrumentos de forma lógica y, necesarios para obtener la información que necesitaban. Justificación. La justificación explica por qué esta investigación es importante desde el ámbito educativo. Fortalecer el lenguaje oral facilita futuros aprendizajes, como la lectura, la escritura y la comprensión de instrucciones. Desde el ámbito social, permite que los niños desarrollen mejores habilidades para comunicarse, convivir y resolver situaciones dentro del aula. En el ámbito cultural, el lenguaje oral favorece la transmisión de valores, costumbres y tradiciones mediante cuentos, canciones y juegos. Finalmente, desde el ámbito pedagógico, este proyecto propone incorporar actividades lúdicas como estrategias metodológicas para lograr aprendizajes significativos, aumentando la participación, la motivación y la confianza de los estudiantes. Por ello, consideramos que esta investigación aporta beneficios tanto para los niños como para los docentes y las familias. Objetivo general. El objetivo general de nuestro proyecto consiste en fortalecer el desarrollo del lenguaje oral mediante la implementación de actividades lúdicas que promueven la expresión verbal, la participación y la interacción social de los estudiantes de Inicial 2. Objetivos específicos. Para alcanzar este propósito planteamos 3 objetivos específicos. El primero busca analizar cómo influye el escaso estímulo del lenguaje en el hogar sobre la expresión oral de los niños. El segundo pretende identificar de qué manera la interacción verbal dentro del aula influye en la participación y la socialización de los estudiantes. Finalmente, el tercer objetivo busca determinar cómo las actividades lúdicas favorecen el desarrollo del lenguaje oral y fortalecen la interacción entre los niños. Estos objetivos orientaron todo el desarrollo metodológico de nuestra investigación. Operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables permitió transformar nuestros conceptos teóricos en aspectos observables y medibles. La primera variable corresponde al desarrollo del lenguaje oral, entendido como la capacidad que tienen los niños para comunicarse mediante palabras, expresiones y oraciones claras. Para analizar esta variable utilizamos una entrevista con preguntas relacionadas con la interacción verbal, el vocabulario y la pronunciación.
La segunda variable corresponde a las actividades lúdicas, definidas como estrategias pedagógicas basándose en el juego que favorecen el aprendizaje y la comunicación. En este caso, utilizamos una encuesta para conocer la frecuencia con la que se realizan estas actividades, los tipos de juegos empleados y el nivel de participación de los estudiantes. Es decir, que la operacionalización permitió relacionar las preguntas de investigación, los objetivos, las variables y los instrumentos utilizados. Revisión de la literatura. En esta sesión presentamos la revisión de la literatura, la cual nos permitió fundamentar teóricamente nuestra investigación mediante el análisis de diferentes fuentes bibliográficas relacionadas con nuestras variables de estudio. Para la variable actividades lúdicas, investigamos su definición, importancia, tipos y beneficios, concluyendo que el juego es una estrategia pedagógica que favorece el aprendizaje, la creatividad y la participación de los niños. Informe de la entrevista. Como parte de nuestra investigación, realizamos una entrevista a la licenciada Inés Alarcón, docente de la educación inicial con más de 16 años de experiencia. El objetivo fue conocer su opinión sobre la importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes. Durante la entrevista, la docente explicó que utiliza diariamente estrategias como cuentos, canciones, pictogramas, dramatizaciones y juego de roles, para estimular la comunicación y la participación de los niños. Además, destacó que el uso de un lenguaje claro y el acompañamiento constante ayudan a fortalecer la confianza y la expresión verbal de los estudiantes. También mencionó que algunos niños presentan dificultades en la pronunciación, por lo que es importante trabajar en conjunto con las familias y brindar apoyo oportuno cuando sea necesario. En conclusión, la entrevista confirmó que las actividades lúdicas son una herramienta fundamental para desarrollar el lenguaje oral, mejorar la participación y fortalecer el desarrollo integral de los niños en la educación inicial. Muchas gracias.